Bueno gente, ¿cómo andamos? Bueno, en esta ocasión les voy a traer algo un poquito distinto a lo que los tengo acostumbrados, porque es algo que escapa un poquito de la materia, ¿sí? Lo que tenemos acá es un programa bastante simple a esta altura del año, ¿no? Tenemos una función doble, que fíjense que la escribí de la forma más simple posible, o sea, yo podría haber utilizado notación point free o aplicación parcial, sin embargo, no lo hice. Eh, y bueno, básicamente vamos a probar las funciones. No tienen nada muy loco. Eh, digamos, el, ahí está, el doble del 2 va a dar 4. El cuadrado del 3 va a dar 9. Por ejemplo, doble al cuadrado de 2 da 16. Ya que primero hace el doble y luego eleva al cuadrado. Y doble del cuadrado de 2 va a dar 8. Porque primero eleva al cuadrado y luego hace el doble, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Esto es algo más a modo de curiosidad y porque hay veces que uno estudia esta materia y piensa, che, ¿de qué me sirve todo esto que me están enseñando esta gente? Eh, y para que vean que en realidad los lenguajes industriales día a día se están pasando un poco a lo que es el paradigma funcional, porque ¿qué pasa? Muchos sabrán, y los que no se los cuento rápidamente, que el paradigma más utilizado a nivel industrial y en todo el mundo es el paradigma de objetos. Y lo que pasa que también es que adoptamos el paradigma de objetos y nos estamos quedando con todos los problemas que conlleva usar el paradigma de objetos, que es un muy buen paradigma y que se va a seguir usando, pero no es perfecto, como ningún paradigma es perfecto, si no, no existirían los demás, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que son solucionables de una manera mucho más sencilla en funcional que lo son como lo sería hacer en objetos, por ejemplo. Entonces, cada día más, la mayoría de los lenguajes de programación que hay a nivel industrial, como por ejemplo JavaScript o Java o Python, están incorporando en, en su diseño eh, algunas herramientas que te permiten realizar programación funcional. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer este programita que tenemos acá, estas mismas funciones, y las vamos a realizar en JavaScript. Que van a ver que no va a ser tan inmediato, porque JavaScript no es un lenguaje funcional, es más bien un lenguaje medio orientado a objetos, medio imperativo, depende de cómo lo quieran ver. Entonces, vamos a ver qué herramientas vamos a poder estar creando y utilizando para hacer esto mismo que tenemos acá en JavaScript, ¿sí? Bueno, acá tenemos un archivo de TypeScript. Yo les dije que lo vamos a hacer en JavaScript, pero vamos a usar TypeScript por un tema de que cuando estamos programando en Haskell, vimos que es un lenguaje fuertemente tipado y algo que siempre les pedimos en los trabajos prácticos es que definan el dominio de las funciones y la imagen. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. En JavaScript no lo podemos hacer, ya que es un lenguaje de tipado dinámico, entonces vamos a usar TypeScript, que básicamente es agregar tipos a un código JavaScript, ¿sí? Entonces, primero, antes de arrancar, tenemos que repasar un concepto muy importante que es la corrificación. Que si recuerdan, en funcional lo que vamos a hacer es la aplicación parcial, ¿no? Entonces, eh, el concepto de corrificación consiste en tomar una función que recibe n parámetros y pensarla como n funciones que reciben un solo parámetro. Acá lo tengo planteado, ¿sí? Entonces, vamos a pensar la siguiente función en JavaScript, que va a ser sumar, que va a recibir un A y un B. Vamos a explicitar los tipos de esta función, ¿sí? Entonces tenemos A, que es un number, B, que es otro number, y vamos a devolver un number también. Entonces vamos a hacer return A más B. Bien, ahí tenemos la función sumar. Ahora, ¿cómo hago yo para llamar a esta función? Por ejemplo, vamos a hacer sumar A y B. Bueno, tengo que poner un número, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer sumar uno, ¿no? Quiero aplicar parcialmente esta función. Bueno, fíjense que acá me está tirando un error. Me dice que espera dos argumentos, pero yo le di uno. Entonces, ¿qué onda? No, ¿cómo puedo hacer funcionar acá si las funciones no están corrificadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer
currificación en JavaScript, ¿sí? Entonces vamos a hacer function sumar currificada. Y ahora, ¿qué les dije yo? Que pasamos una función que recibe n parámetros y la vamos a transformar en n funciones que reciben un solo parámetro. Entonces, como en este caso es una función que recibe dos parámetros, vamos a recibir uno solo, que es un número. Y lo que vamos a hacer es retornar otra función que va a recibir un b. Y ahora sí, vamos a retornar a más b, ¿sí? Y esta función retorna un number. Bien. Ahora sí, si nosotros hacemos console log sumar currificada, le podemos pasar 1. De hecho, esto vamos a compilar este archivo para poder probarlo, ¿sí? Acá nos generó el archivo. Fíjense que básicamente es lo mismo pero sin los tipos. Porque el tema del tipado en TypeScript es 100% del compilador, ¿sí? De una vez que se traduce esto a JavaScript, todo lo que son las restricciones de tipos desaparecen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo tengo instalado Node.js para poder ejecutar el código JavaScript del lado del servidor y no tener que abrir un navegador. Entonces vamos a hacer node demo.js. Entonces fíjense que primero se ejecutó este console log que está acá. Dijo sumar 1, 2 es 3. Y fíjense que hice sumar currificada de 1. Y fíjense lo que me devuelve, una función. Y si yo a esta función voy a volver a TypeScript. Si yo a esta función ahora la llamo con sumar currificada 1, ahora fíjense que ya esta sintaxis no va a funcionar, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que hacer es abrir un nuevo paréntesis. Con este nuevo paréntesis estamos accediendo a esta función que está acá adentro, ¿sí? Y estamos pasando este parámetro. Entonces, vamos a volver a compilar esto. Y lo vamos a llamar. Creo que no lo guardé. No, ahora sí. Bien, ahora sí, fíjense que devolvió 3. Vamos a hacer un último ejemplo, que es sumar 3. Directamente la vamos a hacer currificada. Entonces vamos a hacer a un number. Esta función va a retornar otra función que va a ser recibir un b. Y esta otra función va a retornar una última función que va a recibir un c, va a retornar un number. Y lo que va a retornar es a más b más c, ¿sí? Como para que vean, fíjense que cuanto más parámetros hay, más niveles va a tener esta función. Y fíjense que no es muy cómodo de escribir, ¿no? Entonces, vamos a definir otra forma de hacerlo, que es con las arrow functions, que es un concepto que existe en JavaScript hace no mucho tiempo y es muy interesante. Que es básicamente, lo vamos a hacer así. Const, por ejemplo, sumar currificada arrow. Y vamos a hacer igual a. Entonces va a recibir un A, que es un number. Va a recibir un B, que es un number. Va a retornar un number. Y va a ser A más B. Fíjense, así se define esta misma función que está acá arriba. De una forma mucho más práctica. Si por ejemplo hacemos sumar 3 arrow, va a ser A, que es un number. Bueno, vamos a aprovechar el autocompletado. Y acá nos queda C, que también es un number. Y ahora devolvemos A más B más C. Ahí está. Bueno, fíjense que esto se va pareciendo mucho más a lo que es Haskell, ¿no? No es lo mismo, pero es muy, muy parecido. Bien, ahora vamos a definir eso que habíamos hecho en nuestro programita en Haskell, que no sé si se acuerdan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, esto lo voy a dejar por acá, no me molesta. Vamos a definir la función doble, ¿no? Entonces, const doble recibe un número, que va a ser del tipo number, y retorna un number, ¿no? ¿Qué va a retornar? Va a ser número por 2. Bien, ahí tenemos doble, ¿no? Vamos a probarla. No, el doble de 2. Y tiene que devolver 4, ¿no? Bueno,
Acá podemos ver el 4. Voy a comentar los console log que están por acá, para que no me molesten. Listo. Estos errores que pueden ver por acá es porque me está diciendo que la función está definida 2 veces, ya que está por acá, ¿no? Pero no se preocupen. No molesta para nada. Bien, ahora vamos a definir el cuadrado, que va a recibir un number y va a devolver número por número, ¿no? Bueno, ahora tenemos que hacer doble al cuadrado, ¿no? Que va a recibir un número, va a devolver un número, y va a ser básicamente hacer cuadrado del doble del número, ¿no? De hecho, si lo invocamos, hacemos doble al cuadrado de 2. Esto debería dar 16, ¿no? Vamos a probar. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que acá tenemos una composición un poco extraña, ¿no? Porque es medio literal, que esto lo podíamos hacer en Haskell, pero la idea era usar la composición de funciones, ¿no? Entonces vamos a definir una función, componer, que va a recibir una F1, perdón, una F2, de hecho vamos a ponerlo así, y va a recibir un valor, y esto va a devolver, vamos a hacer F1 de F2 del valor. Y estamos componiendo las funciones, ¿no? Si vamos a hacer una prueba acá, por ejemplo, console log de componer doble y cuadrado, y le pasamos el valor 2. ¿Qué pasó? Ah, claro. Vamos a hacerlo por acá. Ahora sí. Vamos a ver qué resultado nos arroja, ¿no? Bien, fíjese que me dio 8. Y si yo lo doy vuelta, cuadrado doble, me va a dar 16. Bien. Entonces, ahora, fíjense que estos dos resultados son equivalentes. Hacer componer cuadrado doble 2 que hacer esto. Entonces vamos a reemplazar nuestra expresión por, básicamente, componer. Y le vamos a pasar cuadrado doble número, ¿no? Vamos a volver a ejecutar, como para que puedan ver que el resultado es equivalente, que no cambió. Puede ver que dio 16. Bueno, vamos a definir ahora la otra función, que vamos a hacer doble del cuadrado, donde vamos a recibir un número, y este vamos a básicamente hacerlo al revés, componer doble cuadrado del número. Nunca lo invoqué. Console log doble del cuadrado de 2. Bien, ahí está. Si les da curiosidad de saber por qué tengo tanto autocompletado, básicamente porque tengo un plugin que se llama Tab9, que está por acá, que usa inteligencia artificial para ir aprendiendo las cosas que más escribo y te las sugiere todo el tiempo. Está muy bueno. Bien, fíjense, esto da 8, ¿no? Como debía dar. Bien, vamos a mirar un poquito más. Bueno, antes de terminar con esta demostración de paradigma funcional en JavaScript, voy a hacer una última cosita, que esto es súper específico de TypeScript, que vamos a definir unos tipos un toque más complejos, ¿viste? Como para, nada, ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque fíjense que yo lo que hice fue definir los tipos de entrada y salida de estas funciones. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, acá, fíjense que yo
le di el tipo de retorno a la función esta, que está acá adentro, pero esta función que está acá afuera no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a decir que esta función que voy a devolver va a ser una función que recibe un A y devuelve un number, por ejemplo, que es verdad, o sea, lo que yo estoy devolviendo es una función que hace esto. Y por ejemplo acá vamos a decir que esto devuelve una función que es un A, un number, un B, un number, y devuelve un number, ¿no? Y esta función también la vamos a explicitar, que es number. Number. Bien. Ahora sí. Y vamos por último a definir el tipo de esta función, que va a ser, creo que lo más complicado que vamos a hacer hoy. Y básicamente vamos a definir acá un par de tipos genéricos, x, y y z. Recuerden que x y z pueden ser cualquier cosa, ¿no? Es para no poner any, ¿sí? Porque si yo pongo any, estoy asumiendo que puede entrar cualquier cosa del mismo tipo, cualquiera de las funciones. Y nada, no quiero asumir eso. Entonces vamos a definir tres tipos genéricos. Y vamos a hacer acá, nos vamos a ayudar con un comentario. Vamos a decir que f1, por ejemplo, va de x a y, ¿no? Y que f2 va de z, por ejemplo. Y tiene que volver un... Fíjense que si yo lo que voy a hacer es el resultado de f2 del valor, lo voy a aplicar a f1. Entonces tiene que volver un x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y voy a decir que la composición, o sea, este resultado que está acá, básicamente va a devolver un y, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la definición de esto. Vamos a decir que entonces f1 va a ser una función que va a recibir un a, que es un x, y esto va a ir a y, ¿no? Ahora vamos a decir que f2 va a ser una función que recibe un b, que es un z, y va a ir a x. Y por último, vamos a decir que el valor, como el valor, fíjense, que lo recibe la función f2, tiene que ser un z, ¿no? Entonces vamos a decir que el valor es un z. Va entre paréntesis, si no, no lo toma. Y por último, vamos a decir que el retorno de la función va a ser un y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que primero, bueno, el tipo de f1, el tipo de f2, y el valor tiene que ser sí o sí un z, porque lo está recibiendo f2, y el valor de retorno de la función tiene que ser un i, porque es la salida de f1. Y bueno, eso sería todo lo que le puedo dar por hoy. Nada, es una curiosidad. Se pueden hacer mil cosas más, porque se pueden definir interface. Una cosita más que quiero mostrarles es que, por ejemplo, cuando en el TP o en el parcial, cuando definimos sinónimos de tipo, para no andar escribiendo, por ejemplo, persona a persona todo el tiempo, o cosas así, definimos un type. Entonces, por ejemplo, vamos a definir type, un tipo que va a ser igual, y va a recibir un, no sé, un number, y va a revolver un boolean. Entonces ahí yo estoy definiendo un tipo, ¿no? Entonces cada vez que quiero usar esta expresión de acá, esta transformación, voy a estar usando este sinónimo. Entonces nada, ahí les tiré un par de herramientas que pueden después chusmear. Recuerden que acá estoy usando TypeScript más que nada por el tema del tipado estático. Después nada, lo traducen a JavaScript y desaparece todo esto. Pero bueno, lo que tiene es que el editor de texto que estén usando, yo por ejemplo estoy usando Visual Studio Code, les va a tirar error si no respetan las restricciones de tipo. E incluso cuando compilen el archivo, si no tienen un editor de texto amable, les va a tirar error en caso de que no estén cumpliendo la restricción de tipo a la hora de programar esto. Bueno, gente, nada más que comentarles. Espero que les sea útil esto. Más que nada una curiosidad científica. Y nada, si alguna vez tienen que hacer un programa funcional en JavaScript,
nada, tienen una pequeña idea de cómo hacerlo. Seguramente es muy mejorable esto. Pero bueno, nada. Nada, les mando un saludo. Gente, nada, quería agregar un último inciso que se me ocurrió a último momento para esta demostración. Y es que vamos a ver cómo utilizar funciones de orden superior para listas, por ejemplo. Entonces, vamos a definir una función que reciba una lista de números y que nos devuelva aquellos que el triple sea par. Entonces, por ejemplo, vamos a definir triple par. Que va a ser una función que va a recibir números, que va a ser igual a number lista, y va a devolver otra lista, ¿no? Y va a ser básicamente números, no, números punto filter, y le vamos a pasar entonces componer, porque vamos a hacer una composición, ¿no? Primero tengo que ver, primero le voy a pasar even, ¿no? Que sería como spar, y el triple. Bien, ahora se va a quejar obviamente porque no lo tengo definido, entonces vamos a definir const even. Va a recibir un número y va a retornar un booleano. Y va a ser número, el resto de dividir número por 2 igual a 0. Y triple, que va a recibir un número y va a devolver un número. Va a ser básicamente número por 3. Uy, puse mal el parámetro, ahora sí. Bueno, entonces vamos a llamar a esta función triple par de, y vamos a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, fíjense, el triple de 1 es 3, es impar, 6 es par, 9 es impar, 12 es par, 15 es impar. Entonces vamos a invocar esto. Opa, ahí está. Vamos a compilarlo primero. Y lo vamos a invocar. Y fíjense que me devuelve 2 y 4, que son aquellos cuyo su triple es par. Y vamos a hacer un par de cositas más. Por ejemplo, console.log. Y vamos a agarrar, por ejemplo, una lista 1, 2, 3, 4, 5. Y a esta lista le vamos a aplicar, por ejemplo, map even, ¿no? Entonces me va a decir, me va a hacer la transformación, va a decir si es par. Este me va a decir false, true, false, true, false, ¿no? Vamos a probar. Bien, y por último vamos a, por ejemplo, hacer 1, 2, 3, 4, 5 punto filter. No sé qué podemos hacer. Componer doble even o even doble. Ahí va. Fíjense que lo hice al revés y se quejó. Básicamente porque el tipo que devuelve even no es válido para la función doble, ¿no? Entonces, even doble, por ejemplo. Que en este caso va a devolver todos, porque cualquier número multiplicado por 2 va a ser par, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que me da la lista entera. Si yo, por ejemplo, no sé, digo, devolverme solo los mayores a 2. Mayor a 2, va a ser una función que devuelva. Ya no voy a definir los tipos básicamente para, porque sea un poquito más rápido, digamos. Ahí va. Ah, me faltó ponerle el const. Entonces vamos a decir que me filtre mayor a 2. Bien. Bien. Vamos a ejecutar esto. Upa, ¿qué pasó? Claro. Me falta un paréntesis, ahora sí. Bien. Fíjense que me mostró solamente 3, 4 y 5 que son los mayores a 2.
Bueno, nada, es un pequeño agregado a lo que les quería mostrar. Así que nada, cortamos. Muchas gracias.